Con esta serie de estudios que estamos haciendo de este tema de la depresión espiritual del pastor y doctor Martyn Lloyd-Jones, y nos quedamos en la segunda parte. Estamos en la segunda parte de este título que se llama Puestos los ojos en Jesús, que vimos la otra vez. El texto, leímos en el texto de Mateo, capítulo 14, y vamos a volver a leer solamente unos 4 versículos. Mateo 14, del versículo 18 del versículo 28 al 31. Dice la palabra del Señor: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí tenemos una importante enseñanza, y damos gracias a Dios por ella, ¿no? Y que lo primero que aprendemos aquí es que muchas veces las dudas surgen de nosotros mismos. Y no creo que nadie tenga reparos en decir que este fue el problema de Pedro en esta ocasión. Al ver las olas, él mismo generó sus propias dudas, se metió en dificultades que no debían haber surgido, ¿no? No es que el Señor le hubiera dicho: Pedro, ten cuidado, ¿te das cuenta de lo que haces? En absoluto. El Señor no le dijo nada. Nadie le dijo ni una sola palabra. Pero al ver las olas, el propio Pedro generó sus propias dudas. En esto es donde debemos tener mucho cuidado. Muchas veces nos deprimimos y caemos en dudas al involucrarnos en cosas que debiéramos evitar. Me refiero a cierto tipo de literatura o a la locura de aventurarnos en discusiones que nos llevan más allá de nuestra capacidad o del tema. Qué importante es esto, ¿no? Hay quienes son tan tontos que entran en una discusión científica, aunque saben muy poco o nada sobre el tema. En lugar de abstenerse por falta de conocimiento, se lanzan al tema, y he conocido personas que por hacer esto han visto tambalearse su fe. En otras palabras, debemos permanecer en la verdad tal como la conocemos y dejar de ocuparnos de cuestiones científicas que no son de nuestra competencia. En algunos casos somos nosotros mismos quien alimentamos la duda, y debemos tener mucho cuidado de no hacerlo. El segundo punto es que la duda no es compatible con la fe, y doy gracias a Dios por ello. Muchas veces durante mi experiencia pastoral me he encontrado con personas que, al no comprender este principio, se han vuelto desdichadas. Algunos parecen pensar que una vez que nos convertimos en cristianos nunca más nos asaltará la duda, pero no es así. Pedro todavía tenía fe, y nuestro Señor no le dijo: Pedro, dudas porque no tienes ni un ápice de fe, sino más bien le dijo: hombre de poca fe. Pero hay muchas personas que por ignorancia piensan y razonan de esta manera, y están muy equivocadas. Incluso con fe podemos ser asediados por la duda. Y hay ejemplos de esto no solo en la Escritura, sino también en la historia posterior de la Iglesia cristiana.
francamente, y a riesgo de que me malinterpreten, me atrevería a decir que si alguien no ha sido perturbado en su vida cristiana por la duda, haría bien en examinar de nuevo sus fundamentos y comprobar que no está disfrutando de una falsa paz o apoyándose en lo que yo llamaría un cretinismo presuntuoso. Leamos las vidas de algunos de los más grandes santos que han caminado por la tierra y veremos que ellos también fueron asaltados en algún momento por la duda. Ciertamente nuestro Señor da la última palabra sobre esto. La duda no es incompatible con la fe. Es posible tener dudas y aún así tener fe, aunque sea débil. Dicho de otra manera, y este sería mi siguiente principio, si la duda llega a dominarnos, es señal de que nuestra fe es débil. Esto es lo que le pasó a Pedro. Su fe no se había desvanecido, pero como era débil, la duda se apoderó de él, lo dominó y lo sacudió, ¿no? Si en ese mismo momento, cuando Pedro estaba aterrado y alarmado, hubiéramos podido hacerle ciertas preguntas, sus respuestas siempre hubieran sido ortodoxas. Es decir, si le hubiéramos preguntado por la persona del Señor Jesucristo, estoy seguro de que hubiera dado la respuesta correcta, pero en esos momentos la duda le dominó. Su fe no se había desvanecido, pero según lo que nos enseña nuestro Señor en este caso, siempre que nos dominen las dudas, es señal de que tenemos una fe débil. Y no debemos permitir nunca que esto suceda. La duda puede atacarnos, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar que nos domine. No debemos permitirlo nunca. ¿Cómo evitarlo? El antídoto es una gran fe. Lo que permite que nos domine la duda es nuestra poca fe. Por eso el antídoto debe ser una gran fe, una fe enorme. Esto es lo que queremos destacar sobre todo esto. ¿Cuáles son las características de esa gran fe? La primera es esta: el conocimiento del Señor Jesucristo y de su poder, unido a una seguridad y confianza inquebrantables. Como hemos visto, Pedro empieza bien. Y eso forma parte de la esencia de la verdadera fe. Aquí tenemos a alguien que está en la barca con los demás discípulos, rodeados de una furiosa tempestad. El mar y el viento están en su contra. Y la barca es sacudida por las olas. La situación parecía más bien desesperada. Pero de repente aparece el Señor. Al verle, se preguntan: ¿es un hombre que está caminando sobre el agua? Imposible, un hombre no puede hacer eso, debe ser un fantasma o un espíritu. Y gritan ahí, aterrorizados. Inmediatamente Jesús habla y dice: soy yo, no tengáis miedo. En ese momento Pedro nos da un magnífico ejemplo de la esencia de la verdadera fe. Y responde y dice: Señor, si eres tú, mándame a mí, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí hay una indicación clara de la verdadera fe, ya que podemos ver lo que significa. En efecto, lo que Pedro le está diciendo a nuestro Señor es: si realmente eres tú, Señor, entonces sé muy bien que nada es imposible para ti. Dame una prueba de ello y mándame salir de esta barca en medio de este mar embravecido y hazme caminar sobre ella. Y Pedro creyó en el Señor y en su poder, en su persona y en sus capacidades. Y no solamente creyó teóricamente, sino que también demostró su fe. Se nos dice que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. He aquí la esencia de la fe. Señor, si eres tú, mándame. La fe habla así. Si eres realmente tú, entonces sé muy bien que tú puedes hacerlo. Mándame que lo haga. Y Jesús lo hizo.
Aquí está de nuevo el gran principio al que debemos aferrarnos. La fe cristiana comienza y termina con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con el conocimiento del Señor y de su bendita persona, y no con un sentimiento o un mero acto de la voluntad. Ningún sentimiento tiene valor a menos que esté basado en el conocimiento del Señor. El cristianismo es Cristo y la fe cristiana significa creer ciertas cosas acerca de Él, conocerle y saber que Él es el Señor de la gloria y que ha descendido a nosotros. También saber algo acerca de la encarnación y el nacimiento virginal y saber por qué vino y qué hizo cuando vino. Cuando la gente viene a mí en un estado de depresión espiritual, casi invariablemente descubro que su depresión se debe a que no saben todo esto como deberían saberlo. Me dicen, soy pecador, soy un pecador tan miserable que no te puedes imaginar lo que he sido y lo que he hecho. ¿Por qué me dicen esto? Me lo dicen porque no han entendido lo que el Señor quiso decir cuando dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que dicen para condenarse es precisamente lo que les da derecho a venir a Él y estar seguros de que Él los recibirá. La fe es débil cuando uno no aprende y cree todo esto. Tener una fe firme significa saber esto. Tengo que decirlo y escribirlo constantemente. Una vez escribí una carta muy larga sobre esto a alguien que nunca había conocido yo. El pobre hombre se sentía infeliz y estaba ahí encadenado. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de que Cristo es el amigo de los publicanos y pecadores y que vino a morir por ellos. No entendía claramente quién era esta persona ni qué obra había realizado el bendito Señor. Su fe era débil y por eso surgieron las dudas. Hay muchos que llevan una vida miserable e infeliz porque no comprenden realmente esto. Si lo comprendieran, descubrirían que condenarse a sí mismos es en sí mismo un signo de arrepentimiento y el camino hacia su liberación final. En otras palabras, el gran antídoto para la depresión espiritual es el conocimiento de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana. No el dejar que los sentimientos hallen expresión en las reuniones, sino el conocer los principios de la fe y el saber y entender las doctrinas. Ese es el camino bíblico, el camino mismo de Cristo y de los apóstoles. El antídoto para la depresión es el conocimiento de Cristo, y este se encuentra en su palabra. Debemos tomarnos la molestia de aprenderlas. No es una tarea fácil, pero debemos entregarnos de lleno a su estudio. En mi opinión, la tragedia de nuestro tiempo radica en que para ser feliz, la gente depende demasiado de los cultos. Durante muchos años este ha sido el problema de la Iglesia cristiana. Y por eso hay tanta gente desdichada, porque su conocimiento de la verdad es defectuoso. Como recordaremos, esto fue precisamente lo que nuestro Señor les dijo a algunos que súbitamente habían creído en Él. Él les dijo, si permanecéis fieles a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de dudas y de temores, libres de la depresión, libres de aquello que los agobiaba. Lo que nos hace libres es la verdad acerca de Él, de su persona, de su obra y de su ministerio. La verdad en Cristo, tal como Él es. Pasemos rápidamente al segundo punto. Habiendo empezado con el primero como tan apropiadamente lo hizo Pedro, no olvidemos el segundo como desafortunadamente Pedro olvidó. Me refiero a no prestar atención a las recapacitaciones. Alguien me dirá, bueno, entonces conviene pensar las cosas dos veces.
Bueno, no en la fe cristiana. Hacerlo así es una tontería, porque las dudas son una necedad y conviene que veamos cuán tontas y ridículas son. Así que la próxima vez que seamos tentados, recordemos a Pedro que nunca debió haber mirado las olas. ¿Por qué no? Por lo siguiente, él ya había pensado en esto antes de bajar de la barca. Podemos ver ahora por qué en párrafos o he dicho anteriormente que hay un detalle importante de que la tormenta ya estaba en su apogeo cuando el Señor se manifestó y Pedro le dijo, mándame, a ti. Incluso antes de que nuestro Señor se acercara a la barca. Otra cosa hubiera sido si Pedro hubiera pisado inicialmente un mar calmado y que luego se hubiera desatado la tormenta. Entonces Pedro tendría una excusa. Pero no fue así. Pues cuando Pedro le dijo a nuestro Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua, realmente había tomado ya en cuenta las circunstancias de la situación y de las olas. Ya había estado luchando con ellas. Por algún tiempo en la barca, sabía que la barca estaba siendo sacudida. De modo que hacerle esa petición a nuestro Señor significaba decirle, no me importa lo que el mar esté haciendo. Pedro ya había superado ese temor, ya había resuelto ese problema y por eso había bajado de la barca e iba caminando sobre el mar. Las olas no eran nada nuevo, no era un factor inesperado. Pedro no se enfrentaba a ningún problema que no conociera. En efecto, el Señor Jesús le había facultado a caminar sobre las aguas turbulentas. Entonces, ¿por qué las miró? ¿Qué razón había para hacerlo? Ninguna, en absoluto. Hacerlo fue algo ridículo y tonto. Este es siempre el problema de una fe débil. Siempre vuelve a preguntas que ya habíamos resuelto y contestado. Quien ha llegado a creer en el Señor Jesucristo de una u otra manera debe haber confrontado o visto algunas dificultades, o de otro modo no hubiera llegado a la fe. Si es así, ¿por qué retroceder? Es una soberana tontería. No es solo cuestión de incredulidad, sino de conducta y de comportamiento. ¿Por qué sentarse a encarar de nuevo problemas ya confrontados y resueltos antes de salir a caminar fuera de la barca? Yo volvería a insistir en que este aspecto negativo de la fe es muy importante. Si hemos creído en el Señor, debemos cerrar la puerta a ciertas cosas y rehusar mirarlas. Con cuánta frecuencia nuestros problemas tienen su origen en el hecho de querer dar marcha atrás. Pedro nunca debió haberse fijado en las olas. No tiene excusa, pues nada nuevo había allí para considerar. Parte esencial de la fe consiste en rechazar las reconsideraciones. Rechacémoslas, no tengamos nada que ver con ellas. Digámosles, esto ya está zanjado. Esto nos lleva al siguiente principio, que nos dice que la fe se caracteriza por insistir en mirar a Él y solamente a Él. Voy a permitirme fragmentar esto en 2 o 3 principios más sencillos. La fe dice, lo que Él ha comenzado a hacer, puede seguir haciéndolo. El comienzo de la obra fue un milagro, y si Él pudo iniciar algo tan milagroso, también puede continuarlo. Pablo lo expresa así: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y un tal Toplaidi lo afirma diciendo, la obra que su bondad inició la completará el brazo de su fuerza.
Tal argumento es irrefutable. En segundo lugar, mientras fijemos en Él nuestra mirada y entendamos quién es Él, jamás podremos dudar. Sin Él no tenemos esperanza alguna. No importa cuánto tiempo hayamos llevado o vivido una vida cristiana. Dependemos de Él en cada paso del camino. Sin Él nada podemos hacer. Podemos vencer nuestras dudas solo si mantenemos siempre nuestra mirada puesta en Él y no en las dudas. Solo mirándolo a Él encontraremos las respuestas. Cuanto más le conocemos a Él y su gloria, más ridículas se volverán las dudas. Por eso mantengamos siempre nuestra mirada puesta y fija en Él. No podemos vivir basados en una fe inicial. Por eso es lo que Pedro parece haber intentado hacer. Comenzó una gran vida de fe y luego, en lugar de desarrollar esa fe, solo dependió de ella. No es posible vivir aferrados a una fe inicial. No tratemos de depender de nuestra conversión, pues estaremos perdidos antes de saber dónde estamos. No podemos confiar en una experiencia iluminadora del pasado. Debemos seguir mirándolo a Él cada día, porque andamos por fe y así vivimos por fe en el Señor Jesucristo. Lo necesitamos tanto en nuestro lecho de muerte como en el día de nuestra conversión. Lo necesitaremos y todo el tiempo. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo. Una de las mejores ilustraciones de esto es la manera en que los israelitas tenían que recoger maná todos los días, excepto el sábado. Así son los caminos del Señor. Él no nos da lo suficiente para un mes. Cada día necesitamos que Él nos dé nuestra porción. Así que comencemos el día en su compañía y estemos en contacto con Él. El error fatal de Pedro fue quitar los ojos que tenía puestos en Jesús. Esta es la lucha de la fe. Caminamos sobre olas turbulentas y solo podemos seguir caminando si mantenemos nuestros ojos fijos en Él. Para concluir, voy a agregar unas palabras de consuelo que están presentes durante todo este incidente, ¿no? Diciéndonos que Él nunca permitirá que nos hundamos. Aterrorizado y alarmado, Pedro gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió su mano y lo sostuvo, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Gracias a Dios por darnos el consuelo de que Él nunca permitirá que nos hundamos. Le pertenecemos. Podemos fallarle, sentir que nos estamos hundiendo de una vez por todas, pero eso no sucederá. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dijo Jesús de sus ovejas. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jamás. Cuando nos sintamos perdidos, su mano estará allí para sostenernos. Miremosle simplemente y digamos con John Newton: su amor en tiempos pasados me prohíbe pensar que me dejaría desamparado en la adversidad. Cada dulce benecer que me trae a la mente confirma su promesa de ayudarme hasta el final. En nuestra desesperación clamemos. Si estamos en peligro, invoquemos al Señor y Él nos escuchará y nos levantará. Esto no es todo lo que tengo que decir, pero voy a terminar por ahora diciendo que, de cierto modo, la gran lección de todo este episodio es que Él puede protegernos de cada caída.
Nunca tendremos que clamar mientras mantengamos la mirada fija en Él. Si tenemos fe en Él, nunca caeremos, seguiremos adelante. Si Pedro no hubiera quitado los ojos de Jesús, habría seguido caminando sobre el mar y nunca se habría angustiado. El Señor es tan grande, Él es el Señor del universo. No solo puede Él caminar sobre el mar, sino que también puede hacer caminar a Pedro sobre el mar. Para Él nada es imposible. Para Dios todo es posible y Jesús es Dios. Por eso la fe fija sus ojos en Él y, como Charles Wesley exclama, la fe, la poderosa fe, la promesa ve. Y se apoya solo en eso, se ríe de las imposibilidades y grita y clama, será hecho. Así es la fe, la poderosa fe, que se apoya en las promesas del Señor y en nada más. La fe se ríe de las imposibilidades, de las olas turbulentas y grita, será hecho. Por tanto, y aquí termino, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén.